A pesar de que no hemos llegado a los 100 alumnos todavía, que es más o menos el número con el cual cuento todos los días cuando empezamos a la clase, vamos a iniciar la clase. No sé si hay algún reclamo de que no pueden entrar o realmente es que no se han sumado a la clase. Entiendo que no hay problema. Igualmente, si llegase a haber problema, me avisan, salgo y vuelvo a entrar, pero en principio vamos a dar inicio a la clase. Por algunas consultas, rinden mañana, entonces ya no se suman acá. Gracias, Ariel, por la aclaración. Por algunas consultas que me están haciendo respecto a las evaluaciones, el fin de semana les voy a mandar foros para que todos se enteren, pero en principio se ha acordado divulgarles la fecha del día 30 de mayo como día del primer parcial. En realidad no tuvimos la contestación oficial de la Secretaría, que en principio iba a ser la agenda, pero bueno, entendemos que si no hay un no, lo tomamos como un sí. Como ya está muy cercano a la fecha, es que se los decimos a ustedes para que se vayan preparando. El 30 de mayo a las 10 de la mañana va a ser el parcial y la segunda evaluación diagnóstico, y el parcial va a durar 2 horas, otra cosa que me preguntaban, y la evaluación diagnóstico que se va a tomar la semana que viene, en principio iba a ser el día lunes, en el horario del práctico, pero me dicen que se le superpone con no sé qué materia, con lo cual lo vamos a tomar el día martes, al inicio de la clase, porque si no también me dicen que están nerviosos y no pueden prestar atención a la clase porque están nerviosos por el parcial. Entonces, evaluación diagnóstico el próximo martes a las 19 horas, con lo cual les pido que se unan 15 minutitos antes para poder dar inicio exactamente a las 19 horas la evaluación diagnóstico, que va a durar media hora. Le vamos a dar 10 minutitos más que el anterior para que puedan desarrollar un poquitito más tranquilo y ya conocen un poco, digamos, la modalidad, con lo cual van a ver de desarrollar ese diagnóstico. Les voy a escribir el fin de semana a las personas que tuvieron este intento 2 veces y demás, y les voy a pedir que me respondan para ver qué precauciones tomar para la próxima evaluación. Y el parcial, que va a ser el día 30 a las 10 de la mañana, lo que vamos a hacer es asignar 2 horas como los parciales, en la misma modalidad. Va a haber ejercicios con más puntuación, ejercicios con menos puntuación, pero en principio, si la evaluación diagnóstico tiene 5 incisos, es muy probable que el parcial tenga 10 incisos de distintas maneras. Entonces, eso es lo que estaría. Me están acompañando hoy porque las he visto entrar, Gisela y Antonella, así que gracias por acompañarme. Si por ahí ven que las chicas responden, es porque me están colaborando en la clase, por lo cual les agradezco la participación. ¿Es así, Gisela? ¿Estás por ahí? Antonella, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, muy bien, Anto, gracias por estar. Profe, Si alguien quiere preguntar algo. Sí, dijo las unidades que van tanto para el parcial como la autoevaluación del martes. La autoevaluación del martes, ustedes recuerden que esta materia es acumulativa. Al ser acumulativa es hasta, y no es desde hasta, sino que es hasta. ¿Por qué? Porque digamos, vamos a tener tasa equivalente, tasas nominales y todo lo que vimos en la primera parte, y además agregamos esta segunda parte que hemos avanzado en la materia. Para el día martes se va a tomar una evaluación que va a incluir hasta este capítulo 5, solamente hasta sistema de cuota constante, que es un poco lo que hicieron práctico el día lunes, que hicieron un solo ejercicio, y lo que avanzamos hasta el día jueves, y hoy repasamos un poquito. El tema de hoy, que va a ser amortización constante, eso no va a ir para la evaluación. Para el parcial, esperamos poder terminar y completar el capítulo 5 y que el capítulo 5 vaya completo.
¿Quedó claro? Bien, gracias, profe. La nota la recibimos en el momento, la de la evaluación diagnóstico sí, la del parcial posiblemente no, porque posiblemente le vamos a pedir que adjunten algún archivo de, digamos, de lo que han trabajado en forma de Excel o en forma de una foto, ya vamos a ver qué nos acepta el sistema. Así que bueno, vamos a empezar la clase repasando un poquito lo que vieron con Alicia el día jueves, donde lo que hablábamos es de los sistemas de amortización. Y decíamos que los sistemas de amortización era la manera en que una deuda se amortizaba o se pagaba, con lo cual lo que decíamos es que se pagaba con cuotas y que esas cuotas tenían interés y amortización. Daniela, perdón, me dice, ¿el diagnóstico también suma 10 puntos? Sí, suma 10 puntos y va a ser de 5 preguntitas igual que la otra vez. Basta de diagnóstico, seguimos con el tema. Las cuotas, entonces, tenían dos componentes, que eran intereses y amortizaciones, y que como la cuota era constante, estos intereses cada vez iban siendo más chicos, porque el saldo iba disminuyendo, y la amortización iba siendo más grande a raíz de que lo que pasaba es que tenía que compensar el valor de la cuota. Entonces, esto era el comportamiento que tenían. Después que vimos que cuando uno graficaba saldo, el saldo de la deuda iba teniendo como un comportamiento de disminución. ¿Por qué? Porque las amortizaciones eran tal que me permitían reducir la deuda. Yo les contaba acá que si nosotros tenemos un sistema de cuota constante, donde la cuota sea de un importe que sea menor al primer interés, esa cuota, si yo no pago el primer interés, es una deuda impagable. ¿Por qué va a ser una deuda impagable? Porque cada vez el interés va a ser más grande, a raíz que con la cuota yo no voy disminuyendo el capital. Si no voy disminuyendo el capital, tengo una deuda eternamente creciente y jamás se amortiza. Entonces, necesariamente para este sistema de cuota constante, la cuota debe contener una partecita de amortización desde la primera cuota, porque si no, la deuda no se cancela nunca, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos después? ¿Cómo es, qué magnitud crecía un componente y qué magnitud decrecía el otro componente? Y ahí habíamos visto que el interés decrece, ¿por qué? Porque se amortiza una parte y decrece el interés correspondiente a esa amortización, y ese mismo importe es lo que crece la amortización. Entonces, después tuvieron el desarrollo para mostrar cómo era esta evolución. Después vimos saldo. Y acá, cuando desarrollamos saldo, vimos que en realidad el saldo en cualquier momento era la deuda. ¿Qué es la deuda? Lo que nos queda por pagar. O si uno tuviera que definir una deuda acá en el momento cero, ¿qué diría que es esa deuda? Y es la suma de los valores actuales de los flujos de fondo que me quedan por pagar. ¿Cuáles son los flujos de fondo que me quedan por pagar? Las cuotas. Entonces, ¿qué es esta deuda? Es la suma de los valores actuales de las cuotas que me quedan por pagar. Y si yo tuviera que definir una S sub R cualquiera, o la S sub R menos 1, es decir que acá la próxima cuota es la cuota errésima, ¿yo qué diría acá? Que es el saldo sub R. Y bueno, el saldo sub R es el saldo al comienzo del periodo R más 1, y también es la suma de los valores actuales de las cuotas que me quedan por pagar. Siempre saldo es suma de valores actuales de las cuotas que me quedan por pagar. Luego trabajaron con este esquema de los gráficos y sacaron a qué es igual una suma de los valores actuales, y ahí pusieron algo de lo que vimos en renta y pudimos conocer que cuando yo digo suma de los valores actuales de las cuotas que me quedan por pagar, si la cuota es constante, puedo aplicar este factor financiero de actualización
que lo que hacía era 2 trabajitos. ¿Cuáles eran los 2 trabajitos que hacían estos operadores financieros de actualización? Actualizaban y sumaban, porque hacía sumatorio de B a la T. Con B a la T, cada una de las cuotas se actualiza, y después la suma ¿a qué? A todos esos valores actuales de 1 peso de cuota. Pero si yo después multiplico ese sumatorio por los C, lo que encuentro es la suma de los valores actuales de las N cuotas que tengo pendiente de pagar. N menos R cuota que tengo pendiente de pagar. Entonces, esto lo que hace es multiplicar la sumatoria de los B a la T. ¿Y qué era B a la T? B era igual a 1 sobre 1 más I, que era mi factor financiero de actualización. Entonces, ¿qué hace este operador financiero complicado que vimos en la unidad 4 y que muchos de ustedes todavía tienen algunas dudas? Me hace 2 funciones, me actualiza y me suma, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que tener presente. Entonces después, ¿qué vimos? Vimos que había algunas relaciones entre los saldos y vimos que era un cuadro de amortización para ver cómo se iba comportando la deuda a medida que transcurría el tiempo. Y un cuadro de amortización cualquiera, que no es ya necesario hacerlo, pero que es muy útil a la hora de entender cómo se comporta una deuda, es empezar por algo que se llama saldo al comienzo de la unidad de tiempo 1. Acá algunos se confunden porque en la unidad de tiempo le suelen poner el 0, pero en realidad la unidad de tiempo 1 comienza en el 0 y termina en el 1. Con lo cual, yo acá cuando digo el saldo al comienzo, estoy diciendo el saldo al comienzo en el momento 0, por eso tengo el S sub 0. Y el saldo al final, si no he pagado la cuota 1, es el saldo antes de pagada la cuota 1, y estoy al final de la unidad 1. Entonces, por eso, a veces en los cuadros, ustedes acá se confunden y algunos ponen un 0 acá. 0 no es una unidad. La unidad 1 comienza en el momento 0 y termina en el momento 1. Entonces, en el momento 0 tenemos una deuda B, que después se va desarrollando, se amortiza y la suma de las amortizaciones me tiene que dar igual a la deuda, o la suma de los valores actuales de todas las cuotas me tiene que dar igual a la deuda. Y el saldo en cualquier momento es la suma de los valores actuales de las cuotas que me quedan por pagar. Eso es en cualquier sistema de amortización. Siempre saldo es la suma de los valores actuales de las cuotas que me quedan por pagar. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? El planteo 3, que me dijo Alicia que no alcanzó a dárselo. En ese planteo 3 lo que se pretende es poner en práctica o intentar calcular de diversas maneras cómo evoluciona un cuadro de amortización a medida que uno va desarrollando cada una de las filas de este Excel. Entonces, yo le voy a pedir que ustedes abran, compartan o utilicen los Excel que usábamos con los planteos. Y yo voy a trabajar acá con uno en blanco para que ustedes entiendan cómo se construye cuando lo tengan que construir. Porque si me lo dan todo hecho es como más fácil, pero después cuando ustedes lo tienen que construir, empiezan a tener dudas de cómo hacerlo. Todo cuadro de amortización tiene que tener acá algo que diga unidad de tiempo. Unidad de tiempo. Después tiene que tener una columnita que diga saldo al inicio. Saldo al inicio. Después que tiene que tener algo que diga saldo al final. Este esquema es para todos los sistemas de amortización, cualquiera sea la modalidad. Saldo al inicio, saldo al final. El interés y el otro es la amortización. Y después tenemos acá la cuota.
Entonces, si ustedes saben hacer esto de saldo al inicio, saldo al final, saldo en la unidad de tiempo, ¿cuántas unidades de tiempo teníamos acá? 4 unidades de tiempo. Estos eran los datos, lo vamos a copiar allá abajo, así no venimos a copiar del cuadro de arriba y nos va a quedar acá. Unidad de tiempo 1, 2, 3 y 4. Todas las unidades de tiempo acá son de 30 días, porque en el enunciado dice, dada una deuda de 8.000 pesos que se amortiza con 4 cuotas constantes, vencidas, pagaderas cada 30 días, y siendo la tasa de interés de la operación del 0,03 para 30 días. Construya el cuadro de amortización correspondiente utilizando la fórmula y las relaciones respectivas. O sea que tengo 4 cuotas, son constantes, son vencidas y son pagadas cada 30 días, con lo cual son equidistantes. Y la deuda es de 8.000 y la tasa es del 0,03. ¿Está claro? Entonces acá, con el Excel, cuando ustedes sepan manejar el Excel, todo se le va a hacer muchísimo más fácil. Van a poder hacerlo de una manera que es importante las relaciones. Pero yo al comienzo le voy a mostrar haciéndolo con, digamos, con algunas de las fórmulas que el Excel tiene, y si no, vamos a ver de hacer relaciones. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿O se le escapó el micrófono? Bueno, entonces, saldo al inicio, 8.000 pesos. Saldo al final. Acá la tasa yo ya la tengo, que es para 30 días. Como la cuota es cada 30 días, no tengo que hacer ninguna transformación de tasa. Pero me la podrían haber dado en otra unidad de tiempo a la que yo necesito. Si eso es así, tendría que tener claro que si me dan una TNA tengo que sacar una proporcional para 30 días, y que si me dan una TEA la tengo que sacar como equivalente de la que yo necesito, que es a 30 días. Es decir, acá puede haber un dato o digamos, un input, un datito que a mí me haga falta cambiarlo de como originalmente lo tengo dado. ¿Está claro? O sea, no necesariamente la tasa que me dan es la que yo tengo acá. En este caso ya me la dan, pero me pueden dar esta particularidad. Entonces, tengo saldo al inicio. ¿Qué tengo con el saldo al inicio? Que esa deuda lo que hace es ir creciendo. ¿Cómo crece la deuda? Capitalizada por 1 más I. Entonces yo parto de este saldo, que es el S sub 0, y voy a buscar el S'1, es decir, al final de esta unidad de tiempo 1, ¿cuánto es el saldo que yo tengo acá? Entonces, ¿cómo hago? Capitalizado por 1 más I. Entonces acá tengo capitalizado por 1 más y pongo la tasa. Tengo una manera de fijarla, la tasa, con una función que se llama F4, que es que le pone el signito peso adelante y atrás. Entonces hago y me da el saldo al inicio por 1 más I, me da el saldo al final. ¿Cómo calculo el interés? El interés, tengo 2 maneras de calcularlo, si uno mira el gráfico. ¿Cómo calculo esto? Como el saldo al inicio multiplicado por I, o la diferencia entre saldo al inicio y el saldo al final. Si yo digo, a todo este saldo le resto este, voy a obtener en definitiva el interés. Entonces, el interés tenemos 2 maneras de calcularlo. O es por más el saldo al inicio multiplicado por la tasa de interés, que otra vez la tengo que poner fija con el F4, o la otra manera que sería era restar los 8.240 menos los 8.000. O sea, el saldo al final menos el saldo al inicio, y me quedan igualmente los 240. La amortización la voy a sacar como la fórmula del Excel o por diferencia de las cuotas. Si yo la voy a sacar
por la fórmula del Excel, el Excel tiene una fórmula de sacarlo. ¿Lo han visto eso en el práctico? ¿Han visto cómo sacar con la fórmula del Excel? No, profe, no lo vimos. No lo vieron. ¿Y la cuota sí la vieron? Solo función pago, ok. Entonces vamos a ver la cuota, primero que es la que saben ustedes. Entonces, ¿cómo buscan la cuota? Van como función pago. Función pago, y entonces ahí que van a poner la tasa de interés, el número de periodos, 4, el valor actual menos los 8.000. Todos estos datos son como fijos, porque con esos datos yo calculo el valor de la cuota. Entonces, si yo quisiera copiar la fórmula hasta abajo, en todos debería ponerle que esos datos son constantes. ¿Para qué pongo que esos datos son constantes? O sea, ¿por qué le pongo el F4? Porque yo quiero después copiar para abajo y que en todos me ponga el mismo valor de cuota. Si no, puedo poner más el anterior para no ponerlo a mano. Pero acá, si entendemos, es como muy fácil. Entonces, una forma de sacar la amortización es decir, ¿cuánto es el valor de la cuota menos lo que es el valor del interés? Porque si el interés más la amortización es la cuota, bueno, obviamente que si tengo la cuota le puedo restar el interés. Digo que cuando uno hace la función pago, a todo le pone constante. Y después, si ya tengo todo constante, puedo arrastrar la fórmula, la agarran de acá del cuadrito este que está en la parte inferior y lo arrastran hasta la unidad de tiempo 4. Tiene un cuadrito acá que les pone un más la formulita. Se pone constante con la función F4. Profe, ¿puede repetir cómo sacar cuota? ¿Cómo no? Con el Excel. Sí, por favor. Entramos a función financiera. Dentro de la función financiera hay una función que se llama pago. El pago lo que te dice es que le pongas como dato la tasa, entonces vos ahí vas a poner el 3 o el 0,03, que si vos después querés arrastrarle esa fórmula, pones función F4 o F4 directamente, depende de la máquina que tengan, pero arriba tienen los F1, F2, F3 en el teclado de la máquina, y entonces ponen el F4 para que le ponga como un signo pesos adelante y, digamos, adelante de la celda y el número, para dejarlo fijo. El número de periodos es 4, que también le vamos a poner el F4, y el valor actual es el valor de la deuda, que también lo vamos a poner como con un F4. Y ya tenemos. En tipo no le ponemos nada si es vencida. Después si vamos a usar algo de anticipada o las cuotas anticipadas, habrá que ponerle acá el 1. Pero acuérdense que el omitido es vencido. Entonces le dan aceptar y ahí les dan los 2.152. ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Listo. La amortización, digo que la forma más simple es decirle, bueno, lo voy a hacer como la diferencia entre la cuota menos los intereses. Si yo hago la cuota menos los intereses, me da la amortización. Y listo. Y ya tengo ahí la relación. Hay otra forma de sacar la amortización que el Excel tiene, que es una función que se llama el pago print. El pago print dice, devuelve el pago del capital de una inversión determinado basado en pagos constantes y periódicos y a una tasa de interés constante. Chico detalle, digamos, o sea, tiene que haber cuotas todas iguales y tiene que la tasa de interés ser constante. Si hacen insertar función y utilizan la función pago print y ahí ponen la tasa, ponen el periodo, que en este caso es el periodo 1,
que estamos trabajando, digamos, en el periodo 1, y que el número de cuotas es 4, y que el valor actual eran los 8.000 pesos que tenemos acá. Fíjense que le tenemos que indicar dos cosas, el periodo y el número de cuotas. ¿Por qué? Porque yo quiero sacar acá la T1. O sea, la T1 me dice que esto estoy en el periodo 1, que la cantidad eran 4 y que la deuda es 8.000. Entonces acá, si lo tuviéramos que fijar, la tasa la tenemos que fijar con un F4, si el periodo, la tasa la fijamos con el F4, el periodo no, porque a medida que vamos aumentando el periodo va subiendo, el número de periodos lo dejamos en 4 y la deuda también la fijamos con el F4. Entonces ahí nos va a dar que es 1912, que es la misma que sacamos de esta manera. ¿Está claro? Profe. Entonces, esto es amortización sacado con Excel. Sí, ibas a preguntar algo. Sí, ¿por qué el número de periodos no se fija el 4? A cada medida que vamos pasando, Sí se fija. No, el número de periodos se fija, nada más que yo lo puse en numerito 4, no puse la celda. Ah, por eso no lo fijó. Claro, porque lo puse numérico. En realidad, está bien que si ponen la celda le pongan F4. Bien, esto gracias. es como sacamos con el Excel. Y esto lo sacamos por diferencia. Opa. Esto sería la cuota menos el interés. ¿Está claro? ¿Qué me va a quedar como saldo al inicio? En el saldo al inicio, yo tengo dos maneras de sacarlo. ¿Cómo saco un saldo? Este que sería un S sub R. El S sub R, que sería el saldo, fíjense, estaría acá yo, sería el saldo después de pagada la cuota 1 al inicio de la unidad de tiempo 2. Sería mi S sub 1. ¿A qué va a ser igual S sub 1? A la suma de los valores actuales de las cuotas que me quedan por pagar. O sea que yo podría sacar ese S sub 1 como la suma de los valores actuales de las cuotas que me quedan por pagar. Si yo ya pagué una, ¿cuántas cuotas me quedan por pagar? Si tengo 4 y pagué una, me quedan 3. Entonces, por fórmula, yo podría sacar acá un BA. Si uso la fórmula financiera, voy a buscar un valor actual. Que el valor actual, ¿qué me va a hacer ese valor actual? Tengo que fijar cuál es la tasa, que la tengo fijada acá, con un F4. El número de periodos es cuántas cuotas necesito actualizar. Entonces acá la cantidad de cuotas que necesito actualizar es la totalidad de las cuotas que tengo menos una que he pagado. O sea que yo lo que necesito hacer es actualizar 3 cuotas. ¿Y cuál es la cuota que tengo que actualizar? Y es esta que yo acabo de calcular, que es de los 2.152. Entonces, eso es lo que yo tengo como suma de los valores actuales de los flujos de fondo. ¿Por qué me da negativo? Porque a la cuota yo la debería haber puesto negativa para que el saldo me diera positivo. Entonces me da los 6.087,78. ¿Está claro? Suma de los valores actuales de las cuotas que me quedan por pagar. Este numerito, que hoy lo saqué con Excel, o que ahora lo saqué con Excel, también se puede sacar con diferencia o por lo que nosotros decimos relaciones. Ustedes vayan anotando todas esas cosas. Este que yo calculé ahí es con Excel. Con Excel y qué? Con Excel y con la fórmula de valor actual, que es suma de los valores actuales de los flujos de fondo de las cuotas que me quedan por pagar. ¿Cómo hago sacar esa suma de los valores actuales de las cuotas que me quedan por pagar? Bueno, saco valor actual de qué? De
3 cuotas, por eso hago 4 menos 1, de 2.152 con la tasa del 0,03. ¿Está claro? Ahí Gastón me dice, ¿se puede sacar el saldo menos la amortización? Claro. Otra forma de sacar el saldo al inicio era por las relaciones que nosotros decíamos. ¿Y cuál era la forma? Puede ser el saldo al inicio anterior, saldo al inicio menos la amortización. O el saldo, ¡ay, que escribo mal! Saldo al inicio menos la amortización, o el saldo al final menos la cuota. Fijémonos en el gráfico. ¿Cómo saco este S sub 1? Como este S'1, saldo al final de la unidad 1 menos la cuota, o este saldo al inicio menos la amortización, o la suma de los valores actuales de las cuotas que me faltan pagar. 3 formas distintas tengo para hacerlo. Suma de los valores actuales de las cuotas n menos r, porque este sería un S sub 1, con lo cual el n menos r es la suma de los valores actuales de 3 cuotas. Entonces, fíjense, si yo hago el saldo al inicio menos la amortización, me da 6.087,78, que lo vamos a pintar otro color. 6.087, que es igual que este. Si yo hago el saldo al final menos la cuota, me da lo mismo. Y si yo hago la suma de los valores actuales con esta fórmula de BA, también me da lo mismo. O sea, de las 3 formas podría yo sacar el valor actual. ¿Cómo lo saco? Lo vamos a hacer de nuevo para que vean cómo se hace la fórmula, que ahí Maximiliano me está preguntando. Mira, Maximiliano, suma de valores actuales de las cuotas. ¿Cuál es la formulita que me saca suma de los valores actuales de las cuotas? El BA. ¿Qué le tengo que poner? La tasa. La tasa va a ser esta, que es del 0,03. El número de periodos, en realidad yo acá estoy sacando un S sub 1. Con lo cual en el número de periodos, yo acá tengo que poner el n menos r. El n es 4 y el r es 1. O sea que yo tengo que sacar la suma de los valores actuales de las 3 cuotas que me quedan por pagar. Y el valor de la cuota son los 2.152,22. Entonces esa es la otra manera de poder sacar el saldo al inicio. ¿Está perfecto, Maximiliano? Entonces las 3 maneras es lo mismo. ¿Cómo hago sacar el saldo al final? Igual, fíjense que si yo hacía el saldo al inicio por 1 más i, acá voy a arrastrar y voy a sacar lo mismo. ¿Cómo hago con esto? Y bueno, es el saldo al inicio, por 1 más i. El Excel no tiene para sacar fórmulas de saldo al final. Entonces, necesariamente saco un saldo al inicio y lo multiplico por 1 más i. Porque lo que estoy haciendo es capitalizando este saldo y lo llevo hasta el final de la unidad de tiempo 2. Entonces, así tengo el saldo al final. ¿Cómo saco los intereses? De 2 maneras. Los intereses, teníamos 2 maneras de calcular, que era el saldo al inicio multiplicado por la tasa, o la diferencia entre saldo al final menos saldo al inicio. ¿Está claro? La diferencia de los saldos. Entonces yo establezco acá la fórmula y después la puedo arrastrar y calcular. Si yo la establecía la fórmula como que lo voy a calcular
como el saldo al inicio por I, que la I la puse acá y la puse constante, entonces ya está. Copio la fórmula y me queda también otra vez. Es decir, el saldo al inicio multiplicado por I. El saldo al inicio multiplicado por I. La amortización puedo sacarla por diferencia de las cuotas, y el interés, o utilizar la fórmula de pago PRIM. Fíjense que cuando yo hago ahora pago PRIM acá, ¿qué voy a hacer? Quiero sacar la amortización 2. Entonces, en el pago PRIM, ¿qué voy a poner acá en el pago PRIM? Insertar. La tasa es la del 0,03. ¿Qué periodo es el que quiero calcular el T sub R? Y en realidad es del 2. ¿Y cuántas había? 4. ¿Y cuánto era la deuda? 8.000. Entonces ahí me calcula la amortización. O sea, en el pago PRIM le tengo que además decir qué periodo es el que yo estoy calculando. ¿Está claro? Entonces ahora vamos de nuevo con saldo al inicio. Saldo al inicio que puedo sacar. Vamos a hacerlo de la otra manera. Recién hicimos con la suma de los valores actuales de los flujos de fondo. Ahora vamos a hacer como el saldo al final menos ¿qué? Menos la cuota. Muy bien. El saldo al final menos la cuota. ¿Y si hubiera usado el saldo al inicio? Menos la amortización. Perfecto. Saldo al inicio menos la amortización, o el saldo al final menos la cuota, o la suma de los valores actuales de los flujos de fondo que me quedan por pagar, es decir, suma de los valores actuales de las cuotas. ¿Cómo saco el saldo al final? Saldo al final es saldo al inicio por 1 más I, que la tasa es la que tengo acá, que es del 0,03. Siempre saldo al final es el inicio capitalizado, no tengo otra forma. El Excel no me deja sacar otra forma de este saldo al final. Podría sacarlo de una forma matemática, que sería la suma de los valores actuales de las cuotas que me quedan por pagar, anticipada, ¿no? Pero no es de lo más cómodo y no es lo que se usa, porque fíjense, este saldo al final, ¿qué sería? ¿Qué S sería este? Este es el S0, este es el S'1, este es el S1, el saldo después de pagada la cuota 1, y este es el S'2, el saldo antes de pagada la cuota 2, voy y pago. Este va a ser el saldo después de pagada la cuota 2, y este va a ser el saldo antes de pagada la cuota 3. Y fijémonos en el gráfico. Si yo digo, tengo 1, 2, hagamos que esta sea la 3. Si yo quiero sacar el saldo antes de pagada la 3, ¿qué tengo? La suma de los valores actuales de las dos cuotas que me quedan por pagar. Pero la cuota que me queda por pagar está en el mismo momento en donde calculo el saldo. Entonces sería como un valor actual anticipado. ¿De cuántas cuotas? De 2. Entonces, acá les voy a poner... Yo se los voy a enseñar ahora, pero ustedes creo que no lo van a usar nunca porque es el más difícil de entender y no es necesario, pero se los doy para que lo entiendan, porque esto les puede ayudar a entender el capítulo 4 de rentas, digamos. Cuando uno dice, ¿para qué sirve esto de la suma de los valores actuales de los flujos de fondo anticipado? Bueno, el saldo al final es la suma de los valores actuales con cuota anticipada. Entonces, fíjense, si yo estoy acá al final de la unidad de tiempo 3, antes de pagada la cuota 3, me están faltando de pagar 2 cuotas. ¿Se entiende? Con lo cual, ¿cómo voy a calcular acá yo? Fórmula, ¿y qué digo? BA. BA para calcular suma de los valores actuales. Acuérdense que esta BA la puedo utilizar porque son cuotas constantes, todas equidistantes y la tasa es constante. ¿La tasa qué es? 0,03. El número de periodos acá es la cantidad de cuotas que me faltan actualizar. Si yo estoy al final de la unidad 2, me faltan actualizar 2 cuotas.
pero la primera de las cuotas está en el mismo momento en que yo estoy calculando el saldo. Con lo cual, acá yo le pongo que la cuota es de 2.152 y acá le pongo el tipo 1. ¿Por qué? Porque sería como la suma de los valores actuales de las dos cuotas de modo anticipado. Entonces, fíjense que ese saldo al final, en realidad yo lo podría estar calculando como la suma de los valores actuales de las cuotas que me quedan por pagar con el modo anticipado. ¿Se entendió? Muy bien, perfecto. Les digo que se usa poco, casi siempre es mejor, si uno tiene el Excel más aún, es el saldo al inicio por 1 más I. El interés vuelve a ser saldo al inicio por I, la amortización puede ser la diferencia entre la cuota y el interés, y volvemos a sacar acá para que les quede claro cómo sacar la amortización como pago PRIN, ¿de qué? La tasa 0,03, el número periodo, ¿en qué periodo estoy? Quiero sacar la T3, entonces acá pongo 3. El número de periodos eran 4 y la deuda era de 8.000. Y entonces ahí me da la... que puse pago INT. Pago INT. Eso también se la voy a mostrar. Que es acá, esto es Excel, amortización. La misma lógica tiene si yo quiero calcular los intereses. Con el Excel tengo pago PRIN y pago INT. Entonces el pago PRIN me calcula la amortización. Insertar la fórmula de pago PRIN, la tasa, el periodo, estoy en la 3, el número de periodo es 4 y el valor actual es 8.000, que también le pongo fija. Y entonces ahí me va a dar la amortización, que es igual que esta. Cuando yo quiero calcular los intereses, es la misma fórmula, la lógica de la fórmula, solo que en lugar de pago PRIN es pago INT. Y entonces ahí lo tienen a la fórmula del Excel para el pago de los intereses. ¿Está claro? Profe, una consulta. ¿Se pueden fijar las fórmulas esas también? Claro. Pero no Fíjate. tendremos que cambiar la unidad de tiempo. Claro, pero fíjate que si yo acá en la tasa la dejo fija, le pongo F4 porque la tasa es siempre la misma. En Sí. periodo, en lugar de ponerle 3, le fijo esta celda, que es la que después me va a variar. El número de periodos es 4, yo lo tengo puesto acá, es siempre el mismo y es F4. Y el valor actual también le tendría que poner F4 porque la deuda no me cambia. Y entonces ahí lo dejamos. Si vos lo bajas para trabajo, y a ver, vamos acá a copiar esta para abajo, esta la vamos a copiar para abajo. Wow. ¿Qué me faltó fijar acá? El interés, que me faltó poner un F4, y entonces ahora copio, y tengo el interés, que son los 62,70 que sacamos acá. Si le pongo un decimal más me va a dar con 69. ¿Está claro? Y la amortización es la diferencia. ¿Se entiende? Entonces, acá tienen ustedes hecho un cuadro de amortización de diversas maneras. ¿Es necesario que sepan hacerlo de todas las maneras? No. Lo que sí es necesario es que ustedes entiendan cómo se construye cada cosa. Cuando ustedes entiendan, yo les voy a enseñar a hacer esto, que es lo más fácil que hay cuando ustedes estén muy seguros de lo que hacen. Fíjense, ponen los títulos obligatorios, ponen 1,
2, 3, 4, y si hubiese hasta la celda 200, ponen hasta la celda 200. Ponen el saldo al inicio, que el saldo al inicio es obviamente el valor de la deuda, que es 8.000. Saldo al final lo hacen como el saldo al inicio multiplicado por 1 más, y ahí ponen la tasa y le ponen un F4 para que les quede fijada, y cierran. Y después acá ponen el cálculo del valor de la cuota. Te falta el 1, profe, creo. ¿Sí, no? Ponen pago, en la tasa ponen la que tienen como dato, con un F4, en número de periodos ponen el 4, con un F4, y en el valor actual ponen menos 8.000, con el F4. Y entonces ahí tienen ya la cuota, y acá me faltó el 1 más. Y el interés lo hacen de cualquiera de las dos formas, saldo al final menos el saldo al inicio, o el saldo al inicio por I. Y la amortización la hacen más la cuota menos el interés, ¿no? Entonces, completan esta fila y un cuadrante más que es este, que es el saldo al inicio. Ponen más. ¿Cómo sacamos ese saldo al inicio? Recién dijimos, ese saldo al inicio es o el saldo al inicio menos la amortización, o el saldo al final menos la cuota. Entonces ponen el saldo al inicio menos la amortización, no fijan nada, lo dejan ahí. Si ustedes saben completar esa línea y esta celda, después fíjense, acá hagan clic, clic, ponen la esquinita, 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 clic, clic, y tienen resuelto el cuadro. ¿Por qué? Porque todo el cuadro lo hacen con la misma lógica de la fórmula de las relaciones. Entonces no hace falta que, si ustedes saben las relaciones, que las resuelvan en cada una de las celdas, sino con que ustedes completen esta celda y este cuadrante con las relaciones, después con el clic clic de acá, tocan con este mouse el cuadradito, la esquina de la celda, la parte inferior, y le dan clic clic a todo, y cuando terminan de hacerlo tienen el cuadro resuelto. María Soledad dice, para controlar vemos que el saldo al final es igual a la cuota y lo mismo el saldo al inicio de la amortización. Muy buena esa observación. Este saldo al inicio, para que la deuda sea amortizada, necesariamente tiene que ser igual a la amortización. Y que el último saldo al final tiene que ser igual a la cuota. Y otra cosa que tiene que ser es que la suma de las amortizaciones me tiene que dar igual a la deuda. Todos esos chequeos son necesarios hacerlo para ver si los clic-clic que hicimos están bien hechos. Pero si ustedes saben hacer esta fila y esta celda, así tengan 25 o 200 amortizaciones, la pueden hacer en este sistema porque ya le establecieron la relación. Yo acá se los hice despacito con 3 o 4 formas de hacerlo, pero no hace falta que ustedes para cada uno de los cálculos hagan esto. Entonces, lo pueden hacer de esta manera, lo pueden hacer de esta manera o como quieran hacerlo. ¿Está claro? Igualmente lo tienen hecho en la resolución de planteos que tienen subido a la página, que lo tienen hecho todos como por relaciones. Pero una vez que pusieron la relación, no hace falta que la digiten en cada una de ellas, o sea, no hace falta que la pongan en cada una, cópienla. Lo único que tienen que tener en cuenta es que si tienen un dato que es fijo, acordarse de fijarlo. ¿Está claro? Volvemos entonces a la presentación. ¿No hay dudas? ¿Entendieron todos? Perfecto.
Vamos entonces a la presentación del PowerPoint. Ya tenemos resuelto esto de lo que es de la deuda de 8.000, cuotas constantes, todas equidistantes, todas cada 30 días, con tasa toda igual. ¿Qué pasa, dice acá, si no se da la equidistancia? Y ahí ya tenemos un problemita. Porque si no se da la equidistancia, todas las fórmulas que el Excel calcula no sirven para nada. Las relaciones sirven todas. O sea, la relación entre saldo al inicio, saldo al final, no hay problema. ¿Qué va a cambiar? Va a cambiar que acá lo que vamos a tener que devengar es el interés correspondiente para cada unidad de tiempo de acuerdo al tamaño de esa magnitud de tiempo. Entonces, necesariamente vamos a tener que establecer en el cuadrito que nosotros poníamos 1, 2, 3 y nada más, ahora tenemos que poner 1, 2, 3, la fecha y los días para poder calcular el interés que corresponde al día. Las fórmulas pago print, pago int y la cuota sirve solamente la cuota para 3 de ellas. Si ustedes se fijan acá, hay 3 iguales, pero hay una que queda distinta. ¿Por qué? Porque no puede haber cuota constante si hay días distintos. Va a haber una cosita que se va a ir arrastrando por diferencia de días. Entonces, hay una manera de hacerlo que es muy fácil, manteniendo lo que yo recién les dije, todo este tema de las relaciones. Veamos entonces el planteo 4. ¿Qué tenemos en el planteo 4? En el planteo 4 vamos a ver que necesariamente las cuotas la tenemos hecha para 31 días, 30 días, 30 y 28. Entonces, ¿qué se hace acá? Se saca la cuota para una unidad de tiempo que es la más común o la que más se repite de las que se pagan. Por ejemplo, acá me dice, ¿qué pasa si en el sistema de cuota constante la realidad nos muestra que es difícil que las cuotas venzan el día hábil y se puedan cumplir el supuesto de la equidistancia? ¿Cómo se trabaja ese tema? Entonces, fíjense, tenemos la deuda de 8.000 y nos dan una tasa de interés que es del 0,24 anual. Entonces, vamos a hacer acá abajo para que nos quede el cuadrito de 0. ¿Qué tenemos que poner para cuando armábamos un cuadro? Unidad de tiempo, primero. Ahora, la unidad de tiempo le tenemos que agregar o las fechas para sacar los días, o si ya tengo los días, le pongo los días que tiene cada unidad de tiempo, porque me va a ser importante para calcular los días. Luego tenemos lo mismo, el saldo al inicio, el saldo al final, y acá para el saldo al final necesito un dato más, acá, que va a ser cuál es la tasa de interés para esta cantidad de días que yo tengo en la operación. Entonces le tengo que agregar, para dejar las relaciones establecidas, cuál es la tasa I sería, para la unidad de tiempo correspondiente a cada uno de esos flujos de fondo. Entonces tengo saldo al inicio, saldo al final, el interés, la amortización y la cuota. El interés, la amortización y la cuota. Entonces, ¿qué tengo como dato? Que tengo la unidad de tiempo 1, 2, 3, 4. Las fechas no las vamos a poner, tenemos esto, 31 días, 30 días y 28 días. Sí, cómo no. 31 días,
¿Ahí se ve? Ok. Entonces, fíjense, yo tengo acá la unidad de tiempo, 1, 2, 3, 4, los días, que lo deberíamos poner acá. Acá si tenemos la fecha la ponemos, porque a veces nos pueden dar las fechas. Acá nos pueden dar la fecha, ahora no la vamos a poner, pero puede ser que sea útil que me den las fechas y que yo después tenga que calcular los días. Y después tengo que sacar la I. ¿Qué voy a sacar la I? ¿Cuál es la I que tengo de la operación? El 0,24 anual, que es mi tasa de la operación. Entonces acá me dan como dato una TEA que es del 0,24. Entonces, ¿qué voy a sacar? Más 1 más la tasa del 0,24, que la vamos a dejar fija con un F4, elevado a la, y ahí ponemos, ¿a cuántos días la tenemos que elevar? Tenemos la anual y necesitamos 31 días, que acá 31, acá 30, acá 30, acá 28, entonces podemos fijar la celda, y después le ponemos acá dividido 365 menos 1. Entonces ya tenemos la tasa correspondiente a esa cantidad de días. Entonces, el saldo al inicio dijimos que eran los 8.000. El saldo al final, ¿cómo lo voy a calcular? Siempre los saldos al final es el saldo al inicio por 1 más I. Por 1 más la I, que en este caso no es fija, sino que es la I que voy a tener en cada una de estas columnas. Entonces, es el saldo al inicio por 1 más I. El interés acá, no puedo usar la formulita de pago int. Necesariamente tengo que usar la fórmula de la relación. ¿Cómo sacamos la relación? El saldo al final menos el saldo al inicio. Y después, la cuota, acá sí tenemos que sacar la cuota para una unidad de tiempo que sea la más común. Y la más común, habíamos dicho que era la de 30 días. Entonces, fíjense, ¿cómo voy a sacar la cuota? Voy a poner la fórmula, la función pago, la tasa. ¿Qué tasa tengo que ponerla de 30 días? Fíjense que el Excel me permite, no sé si ya lo hicieron, pero me permite que yo ponga la tasa de 30 días o que le ponga el cálculo. Si yo ya acá tengo la función, que esto es 1 más 0,24, y acá lo hago elevado a la 30 sobre 365, menos 1, el Excel me permite que yo ahí le ponga la formulita, en lugar de que la tenga calculada por otro lado. El número de periodo le tengo que poner que es 4, y el valor actual le tengo que poner que son los 8.000. Y esa ya me queda la cuota, que para la deuda, esa es un F4, porque la deuda no se cambia. Entonces a mí me da que la cuota es 2.089,98. Que yo a la cuota... Profe, ¿no son 31 días ahí? La cuota la vamos a sacar para la unidad de tiempo más común. No es que vamos a sacar una cuota para cada día. La cuota va a ser constante porque el sistema es constante, con lo cual la vamos a sacar a la cuota para la unidad de tiempo. Ahora, los intereses que le vamos a asignar a esa cuota va a ser por los días efectivamente que tiene cada unidad de tiempo. ¿Por qué pasa esto? Porque el señor que compra en cuota quiere la cuota constante. Entonces vos todos los meses no le podés decir, este mes, porque el mes tiene 31 días, la cuota es 2.090. Y después la cuota es 2.080. Y después, no, él quiere ir a pagar todos los meses el mismo valor de la cuota. Entonces lo que se hace es dejarle la cuota constante por todas las unidades de tiempo, excepto la última. Y la última después se la ajusta, como ya el señor terminó la deuda, le da la mano y se va y está contento, ya no le preguntan ni por qué me la cobraron distinta. Pero en realidad esta cuota es la que va a ajustar los diferentes intereses.
Si fueran que 3 cuotas tienen 28, 30 y 31, normalmente se toma 30 como para calcular la cuota siempre. Normalmente. Y si tenés cuotas cada 45 días y uno es 43, el otro es 45, el otro es 48, tomás 45. Es decir, las unidades de tiempo más repetidas o más comunes se unifica ahí. Entonces, si estos son los intereses y esta es la cuota, ¿cómo saco la amortización? Como cuota menos intereses. ¿Está claro? Entonces ahora, ¿qué hago? Si ya tengo la primera línea de este cuadro de amortización, la primera línea cubierta, y hago la primer celda de la segunda fila. ¿Cómo saco la primer celda de la segunda fila? Más el saldo al final menos la cuota. Saldo al final menos la cuota o saldo al inicio menos amortización. ¿Se puede? Sí se puede. ¿Qué voy a necesitar acá? Calcular las tasas equivalentes. ¿De qué? De 30 y de 28 días. Si yo ya acá tengo la fórmula, hago clic, clic y me las calculo a todas. Y después, si ya hice esta fila y hice esta celda, ¿qué tendré que hacer? Todos clic, clic. Y tienen resuelto el problema todo el tiempo. ¿Qué ha hecho? Calcularme, en realidad, me calcula, pero ¿qué me faltó acá? La última cuota. La última cuota, ¿a qué tiene que ser igual? Para que la deuda se termine de amortizar. El valor de la cuota más los intereses. ¿Se acuerdan que recién vimos que cuando terminábamos el cuadro teníamos que corroborar algunas cosas? ¿Qué eran algunas cosas que teníamos que corroborar? Que el último saldo al inicio tenía que ser igual a la amortización y que el último saldo al final tenía que ser igual a la cuota. El saldo final, profe, tendría que ser. Perfecto. Entonces acá yo le pongo el saldo al final porque ya lo tengo calculado. Y fíjense que ahí me da que el último saldo al final es igual a la cuota y que el último saldo al inicio me da igual a la amortización. ¿Y qué es lo que me cambió acá? Que estos componentes no los puedo calcular con la fórmula del Excel. ¿Por qué no los puedo calcular? Porque no se da la equidistancia. ¿Por qué no se da la equidistancia? Porque las unidades de tiempo tienen todos días distintos. Como tienen todos días distintos, tengo que calcular una I distinta para cada unidad de tiempo. ¿Y para qué me sirve esa I distinta de cada unidad de tiempo? Para que yo cuando calcule el saldo al final y el interés, use el 1 más I, fíjense, el 1 más I de esta I. ¿Qué usé en esta cuota? El 1 más I de esta I. Entonces capitalizo y asigno el pago de interés al interés sobre el saldo adeudado, pero a esta, digamos, tasa que he tenido. ¿Por qué se hace así? Porque si ustedes se acuerdan, cuando empezamos la unidad 5, dijimos que un sistema de amortización era correcto, sí. Y entonces ahí le decíamos, si la suma de los valores actuales de todas las cuotas era igual a la deuda, o que la suma de las amortizaciones me diera igual a la deuda, más que, ¿se acuerdan que era como un versito? Que el interés se pagara sobre el saldo adeudado a la tasa pactada y por el tiempo transcurrido. Saldo adeudado, tasa pactada, tiempo transcurrido. Entonces, fíjense, si yo acá sumo las amortizaciones, ¿qué me va a dar? La deuda. Y el interés sobre saldo adeudado, es decir, el interés sobre el saldo al inicio, este sería todo mi saldo adeudado, a la tasa pactada y por el tiempo transcurrido. ¿Está claro? La tasa pactada en realidad es la TEA, pero como yo necesito calcular el interés por el tiempo transcurrido, saco las equivalentes del tiempo de cada uno de ellos. Entonces me queda que el sistema es perfectamente correcto porque cumple con las condiciones.
¿Está claro? ¿Se entendió? Pero quiero ver cómo fijo la fórmula. ¿Qué fórmula te falta fijar? Fran Rodríguez, ¿qué fórmula te falta fijar? Abrir micrófono y contame. No sé si tenés micrófono, Fran. La I calculada con equivalencias, o sea, la I de cada unidad de tiempo es 1 más la I, donde vos tenés la TEA, y le haces F4. Y después lo haces elevado a le pones la celda, donde tenés la cantidad de días, y después lo dividís 365. Entonces eso ya te quedó, y después le haces clic, clic. Una vez que tenés acá, haces clic, clic, y tenés resuelto. Perfecto, Fran. ¿Qué dice Joaquín? ¿Cómo saco el saldo al inicio de la segunda unidad? Que me da los 6.052. No te da 6.052, sino que te da 6.057 con 52. Me parece que invertiste un 7 por un 2. ¿Puede ser? Joaquín. Joaquín, ¿te acordás que era 3 formas permitidas? Lo habíamos dicho. Saldo al final menos la cuota, saldo al inicio menos la amortización, o suma de los valores actuales de las cuotas. Ese de suma de los valores de las cuotas, cuando no tenemos equidistancia, no se puede hacer, porque lo tenés que calcular con un BA, y un BA considera todas las cuotas iguales. Como acá no son todas iguales, son todas casi iguales, porque tenemos 3 iguales, pero hay una que es distinta, no puede calcularse con la suma del valor actual. Entonces, el saldo al inicio es solo al final menos la cuota o al inicio menos la amortización. ¿Está claro, Santiago o Joaquín? Joaquín era el que preguntaba. Perfecto. ¿Qué dice Laila? Profe, ¿puedo explicar el tema de la cuota cuando los días varían? Porque no entendí. Claro, cuando no tenés días iguales, o sea, en el primer caso, en el planteo 3, nosotros vimos que todos tenían 30 días. Como todos tenían 30 días, saqué la cuota de 30 días y me dio todo igual, toda perfecta. Cuando no tenés días que son todos iguales, achico un poquito para que le pueda mostrar todo el cuadro, cuando no tenés todos días iguales, no podés tener cuotas constantes, todas iguales, y todos los días son distintos, porque obviamente hay una variable que no se cumple. Esta formulita que ustedes hacen C por A sub NI, acá no funciona el C por A sub NI. ¿Por qué no funciona? Porque cuando uno dice esa formulita que nosotros aplicábamos, el de suma de los valores actuales, no se puede aplicar, porque el supuesto es que sean todas las unidades de tiempo equidistantes y la tasa sea constante y las cuotas sean todas iguales. No se cumple. Profe, Sí. Diga. mi consulta es por qué ahí, o sea, la cuota es al momento 1, 2089,98, al momento 2 lo mismo y al momento 3 lo mismo. Pero al momento 1 tenemos 31 días, digamos, y después tenemos 30 y 30. ¿Por qué se decide la cuota igual? Porque se unifica la cuota, es una manera de unificar porque el cliente quiere pagar cuota constante. Entonces la cuota se unifica, menos la última que se deja libre. Pero cuando vos le asignás de esa cuota cuánto es interés y cuánto es amortización, el interés lo haces por los días efectivamente transcurridos. Con lo cual, si hay más días, tenés más intereses y menos amortización. Y si hay menos días, tenés menos intereses y hay más amortización. Pero por algún lado lo tenés que ajustar. Otra manera de ajustar sería que uno acá en la cuota calculara para los días efectivamente y que sean todas cuotas distintas, pero eso no quiere el cliente quiere cuotas constantes. Entonces, ¿dónde ajustamos? En la última ya no pregunta nada porque se va porque canceló la deuda. Entonces, es como que uno arrastra una diferencia y
ajusta en la última cuota al final, independientemente de que acá no se cumple la igualdad de días. Así se resuelve cuando no hay unidades de tiempo equidistantes. O sea, acá Florencia me dice, entonces unificamos las 3 primeras. Pueden ser las 3 primeras o las 5 primeras si pagas con 6 cuotas. Es decir, si pagás un sistema de amortización con 24 cuotas donde no tenés la equidistancia, bueno, las 23 primeras van a ser iguales y ajustás en la última que es en la 24. Pero, profe, el ajuste sería llevarlo a la amortización, porque el interés es un porcentaje, no podrías pagar más de interés. Sería... No, claro, el interés es exactamente bien calculado, porque se calcula con la tasa pactada sobre el saldo adeudado y por el tiempo transcurrido. Entonces acá se calculó por 31 días el interés. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que te sobró lo aplicaste a amortización. Claro. Cuando vas a calcular este saldo, el saldo de la deuda es lo que vos debías menos la amortización. Que tal vez la amortización sea un poquito más chica, porque el interés fue un poquito más grande, porque son 31 días. Ahora, cuando volvés a calcular el interés, volvés a calcular a la misma tasa pactada, solo que la I es para 30 días, sobre el saldo adeudado por el tiempo transcurrido y a la tasa pactada. Y la diferencia se lo pones a amortización. Y así vas calculando el saldo. Entonces, en realidad, el interés está perfectamente calculado. No se podría calcular con Excel porque no hay equidistancia. Y la amortización es como el residual. Entonces se ajusta la amortización con lo que te va sobrando de lo que vos pagas de cuota. Lo que te sobra se imputa en amortización. Entonces en realidad lo que vos ajustás al último es la última amortización. ¿Que cómo la sacás la última amortización? Y con el último saldo al inicio. El último saldo al inicio es lo que vos tenés que pagar de amortización, más los intereses te va a dar el último saldo al final, que tiene que ser igual a la cuota. ¿Se entiende? Profe, ¿puede calcular de nuevo la cuota con el sistema este? La cuota es igual que antes, es la función pago. La función pago donde le ponemos la tasa de 30 días. Si la tenés calculada acá, le pones la celda, o si no, la podés calcular ahí mismo. 1 más la I de 0,24 elevado a la 30 sobre 365 menos 1. Le pones la tasa equivalente ahí, te la calcula. Número de periodos 4 y la deuda 8.000. Como si fuese un sistema de cuota constante equidistante. Y esa equidistancia la mantenés como cuota de todas menos la última. Y la amortización la hago como cuota menos interés. Perfecto. Dale. Siempre. Y el interés lo haces como saldo al inicio por la I. La I por los días transcurridos a la tasa pactada. Gracias, profe. Muy bien. Sigamos entonces, si no la Alicia después me reta que me demoré. Vamos a la otra diapositiva. El otro sistema es el de amortización constante, no el de cuota constante. Entonces, ¿cómo es esto de amortización constante? Y bueno, mira, si vos me pediste 10.000 pesos y me lo vas a devolver en 5 cuotas, me vas a dar 5 cuotas de 2.000 cada una. Eso es la amortización. Y después me vas a sumar el interés sobre el saldo que me va quedando. ¿Para qué? Para que yo tenga un sistema correcto. ¿Cuál es el sistema correcto? Que la suma de las amortizaciones me dé la deuda y que el interés sea pagado a la tasa pactada, sobre el saldo adeudado y por el tiempo transcurrido. Entonces, ¿qué pasa? Si la amortización, que es uno de los componentes de la cuota, es constante, y el otro, que es el interés, que además es variable y va bajando, porque el saldo va bajando, porque si yo voy amortizando, la deuda cada vez va siendo más chica. Y si el interés sobre la deuda, eso va a ir achicándose, yo tengo que esto termina siendo un sistema de amortización constante con cuota variable. Y varía de forma decreciente. ¿Por qué? Porque fíjense,
¿A qué va a ser igual la cuota 1? A la deuda dividido n. Me prestaron 10.000 pesos, lo voy a pagar en 5 cuotas, estos son 2.000 pesos. Y en la primera unidad yo voy a pagar los 5.000 pesos por la tasa. Pero después, ¿qué va a pasar? Yo te voy a pagar otra amortización, pero ya los intereses no van a ser sobre el total de la deuda, sino sobre lo que quedó de la deuda. ¿Y cuánto es lo que quedó de la deuda? Y una amortización menos. O sea, la deuda es n veces b sobre n. O sea, si esto es 10.000 y esto es 5, yo digo 5 veces 2.000 me dan los 10.000. Porque si 10.000 sobre 5 lo multiplico por 5 me da 10.000. Entonces, cuando yo voy a ver cuánto te debo acá en la segunda unidad, ya no te debo b, sino que te debo n menos 1 veces b sobre n. O sea, si esto era de 2.000 y yo debía 10, ahora debo 8. Sobre 8 voy a calcular el interés. Y después, y sobre 6. Y después, sobre 4. Y después, sobre 2. Es decir, le voy restando la amortización que voy pagando para ir calculando el interés sobre saldo. Entonces, fíjense, cada cuota tiene dos componentes, interés y amortización. Interés y amortización, interés y amortización. Este componente de amortización es constante, B sobre N todo el tiempo. Y el componente interés es variable decreciente, porque el saldo va disminuyendo. Entonces, fíjense, ¿qué me va a quedar acá? Todas las T iguales, los I van siendo decrecientes, por ende la cuota también es decreciente, porque ¿cuánto decrece la cuota? Lo que decrece el interés. ¿Y cuánto va decreciendo el interés? Lo que pagué de amortización. Porque si yo acá pagué B por I y te amorticé B sobre N, ¿cuánto menos voy a pagar ahora? Y bueno, voy a pagar B sobre N por I, porque es la parte que te amorticé. Si yo acá pagué interés por 10.000 y te devuelvo 2, ¿por cuánto voy a pagar interés en la cuota que sigue? Debía 10, pagué 2, claro, por 8. Entonces, ¿cómo calculo los 8? N menos una vez, 5 menos 1 es 4, 2.000, o sea, sobre 8.000. Y entonces 8.000 por I. Y acá si ya pagué 2 cuotas de B sobre N, ¿qué voy a tener? 5 cuotas menos 2 que pagué, me quedan 3. 3 de 2.000 me quedan 6.000, entonces pago interés sobre 6.000, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué se puede observar? Que la magnitud que decrece es constante, porque como la amortización es constante, lo que va decreciendo el interés es B sobre N por I, es decir, es la amortización por el interés. Entonces, cada interés es igual al anterior menos lo que decreció, que es B sobre N. Y esa misma variación que decrece el interés es lo que decrece la cuota. ¿Por qué? Porque la amortización es constante, o sea que el ajuste se da sobre la cuota, que es el resultado de la suma de la amortización con el interés. Todo esto uno lo puede ver en un cuadrito o en el saldo. Este gráfico de saldo es exactamente igual que el otro. La deuda crece, amortizo, crece, amortizo, crece, amortizo. ¿Qué es lo que tiene distinto del otro? Es que el otro, la cuota era constante, y la amortización es constante. Entonces, fíjense que todos estos palitos rojos que tienen en el gráfico son todos iguales. ¿Por qué? Porque cada amortización T sub R es igual a B sobre N. Entonces, B sobre N es el importe de la amortización. Y el saldo de la deuda es lo que me queda por pagar, es decir, la suma de las amortizaciones pendientes. Si yo debía 10.000 pesos y pagué una amortización de 2, ¿cuánto me quedan? 4.
de 2.000 cada uno me queda 8. Entonces siempre el saldo después de pagada la amortización son sobre las cuotas adeudadas. Entonces las relaciones siguen siendo lo mismo, lo único diferente en el sistema de amortización constante es que acá el componente del interés y de la amortización es distinto. Entonces, cuando uno va a hacer acá el planteo para ver cómo hacerlo, vamos a hacer el mismo cuadrito, vamos al Excel de nuevo, y vamos a hacer el planteo 5 o 6 era. El 5. Vamos a hacerlo acá abajo para hacerlo desde 0. ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a hacer un sistema de amortización? Unidad de tiempo, saldo al inicio, saldo al final, interés y cuota. Entonces, acá que tenemos que completar con los datos del planteo. ¿Qué dice el planteo? Ah, sí, me falta la amortización. Bueno, amortización. Tenemos cuotas vencidas cada 30 días, la deuda es de 8.000 y se amortiza con cuatro cuotas vencidas pagaderas cada 30 días, siendo la tasa de interés de la operación del 0,03 para 30 días, construye el cuadro de amortización utilizando las relaciones que tenemos de pago. O sea que es lo mismo que el anterior, 8.000, solo que acá lo que tenemos es la amortización constante. Entonces, vamos a hacer el cuadrito que teníamos acá de la amortización. 1, 2, 3, 4. No hace falta que pongamos los días porque por ahora están equidistantes los días. Saldo al inicio, 8.000. Saldo al final, saldo al inicio por 1 más I. Por 1 más 0,03. El interés, ¿cómo lo voy a calcular? Saldo al final menos saldo al inicio. ¿Están de acuerdo? Seguimos, las relaciones siguen siendo exactamente las mismas. ¿Qué me falta hacer ahora? La amortización. ¿Cómo calculo la amortización? B sobre N. Es decir, B es mi deuda sobre N, que es mi cantidad de cuotas. Si yo esos dos valores le pongo F4, me va a dar cuánto es el importe de la amortización. Entonces le pongo función F4 tanto a la cantidad como al valor de la deuda, y entonces tenemos el valor de la amortización. Y va a ser la amortización toda igual. ¿Cómo calculo saldo al inicio? Más saldo al final menos cuota, o más saldo al inicio menos la amortización, que acá es lo más fácil de hacer. ¿Y cómo calculo la cuota? Como la amortización más el interés. Tengo la primer fila y tengo la primer celda de la segunda fila, cosa que me permite hacer, si yo ya establecí las relaciones, clic, clic, todo el tiempo, clic, 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 clic y clic, clic. Con los clic, clic yo ya resolví mi problema de el cuadro de amortización. Y fíjense qué pasa, el interés decrece y la amortización fija. ¿Cuánto decrece el interés? Fíjense, si ustedes sacan cuánto es la diferencia entre 180 y 240, 60. ¿Y cuánto es la diferencia entre 120
y 180, 60. ¿Y cuánto es la diferencia entre 60 y 120? Esta es la variación de la cuota y en definitiva la variación del interés. ¿Por qué? Porque la amortización es constante. ¿Y a qué es igual la variación de la cuota? A menos B sobre N multiplicado por I, que es la razón de variación. Menos B sobre N por I. Entonces, B sobre N, ¿cuánto es? 2000. ¿Y la tasa cuánto es? 0,03. Entonces, la variación es 60. ¿Está claro? Entonces, si ustedes saben cuál es la variación, saben cuál es la amortización, pueden sacar todos los intereses, pueden sacar todas las cuotas y sacar todos los saldos si quisieran. Si no, lo pueden poner como todo lo que dicen acá. ¿Cambiaría algo si fueran cuotas anticipadas? En realidad, los sistemas de amortización con cuotas anticipadas, si yo pago la primer cuota en el momento cero, en realidad es un sistema vencido con una cuota menos en la deuda. Y esto, el tema de anticipada en los sistemas de amortización no tienen relevancia, casi nunca se utilizan. Porque fíjate que si vos hubieras pagado la primera amortización en el momento, digamos, cero, ¿qué hubiera pasado? Y bueno, acá la deuda en lugar de ser, si hubieras pagado 2.000 pesos en el momento cero, no en el 1, en el 0, ¿qué hubieras hecho? Y bueno, la deuda hubiera arrancado en 6.000 y hubieras hecho un modelo vencido con una deuda de 8.000. Entonces el anticipado a veces no tiene demasiada, digamos, variación. ¿Está claro? Bueno, ¿qué me queda antes de irme? De contarles qué pasa si no hay equidistancia. Bueno, es lo mismo. O sea, si no hay equidistancia, acá las amortizaciones son iguales, solo que al tener 31, 30, 30 y 28, tengo que sacar una I para cada unidad de tiempo y los intereses corresponden a los días. Y acá no hay ajuste porque como todas las cuotas son variables y la variación está en el interés, entonces se aplica de manera correcta, como el otro, digamos. Solo que acá la razón de variación no es menos B sobre N por I, porque el I corresponde para distintas unidades de tiempo, entonces habría que ir sacándole la I que corresponde a cada uno, pero la lógica es lo mismo. Maximiliano hace una muy buena pregunta que dice, ¿cuál de los dos sistemas es más rentable? En general, siempre la pregunta viene eso no por rentabilidad, sino muchas veces por costo. A veces la AFIP, por ejemplo, da dos sistemas de amortización, uno de cuota constante y uno de amortización constante. Entonces vienen los contadores y te dicen, che, ¿me podés decir cuál es más conveniente? Y en realidad, la modalidad de amortizar no define la conveniencia o no. Los contadores entienden que con el sistema de cuota constante, como la amortización es más grande, digamos, la amortización es más grande al final y es más chica al inicio, entienden que pagan más de interés. Entonces, entienden que con el francés están asumiendo como que mucho interés al inicio y que el interés disminuye al final. Y es un concepto totalmente errado. Cuando uno tiene que definir o un sistema de inversión o un sistema de financiación, todo se define por la tasa de interés. No hay duda que si vos pagas más amortización, la deuda te va a disminuir y si te disminuye vas a pagar menos intereses. Pero pagás menos intereses porque tenés menos deuda, no porque la tasa sea distinta. Entonces, en realidad, el sistema en sí mismo no debería ser una herramienta de decisión de cuál conviene. El sistema simplemente es la modalidad en que van a pagar las cuotas, o cuotas variables o cuotas constantes. Pero lo que vos tenés que medir siempre es la TIR.
la TIR con el costo incluido, y vas a ver que si la tasa es la misma, y eso te invito a que lo pruebes, utiliza un sistema y utiliza el otro sistema, y después sacar la TIR, y vas a ver que el rendimiento o el costo, dependiendo si es una inversión o es una financiación, es exactamente lo mismo. O sea, el sistema no te debería definir lo bueno o lo malo. La clase que viene, faltaría ver cómo se calcula esto de las cuotas cuando hay sistemas de pago diferidos. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto en rentas que había rentas de pago inmediato y rentas de pago diferido? Bueno, ¿dónde se aplica eso de renta de pago diferido? Yo les expliqué cuando empezamos renta, que es para cuando hay sistemas de amortización de pagos diferidos, que es cuando compramos, le di el mismo ejemplo siempre porque es muy, uno se acuerda muy fácil, que es cuando se le vende la ropa escolar a los papás al inicio del colegio y le dice paga tu cuota el año que viene en junio. O cuando se le vende los juguetes para Navidad y le dicen paga tu primera cuota en febrero. Entonces es como que difieren el pago de la primera cuota, no es de manera inmediata. Entonces, si eso se da, tenemos un sistema de cuota constante con la primer cuota de pago diferido. Y vamos a explicar cómo es la formulita y cómo es el cálculo, ¿no? Donde, fíjense acá en el gráfico, no pagamos nada, se difiere, pero se capitaliza. Eso vamos a seguir la próxima clase. Así que bueno, muchas gracias, espero que hayan entendido. Si tienen alguna duda, por favor, me lo dicen. Espero que hayan entendido todo.